Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 118. El tema de hoy es Vive una vida de victoria. Hace algunos años, un joven miembro de nuestra congregación, The Holy Trinity, consiguió un trabajo en un periódico de gran importancia nacional. Este periódico guardaba archivos de viejos recortes de prensa sobre todas las personas que eran famosas. Los archivos se guardaban en filas de largas estanterías y se separaban clasificándolos entre gente viva y gente fallecida. Un día, aquel joven estaba rebuscando entre los archivos de gente fallecida y se encontró con un archivo enorme marcado como Jesucristo. Él miró a sus espaldas para asegurarse de que nadie le estaba mirando y movió el archivo de la sección de gente fallecida a la gente viva. Jesucristo está vivo, ha resucitado de los muertos. A todo aquel que lo busque entre la gente muerta, los ángeles le dirán: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado, como lo dice en San Lucas capítulo 24, versículos del 5 al 6. Victoria no es una mala palabra. Jesús es el gran vencedor. Como lo expresaba con frecuencia el obispo Leslie, la resurrección no consiste en revertir una derrota, sino que es la manifestación de una victoria. La cruz no fue una derrota. En ella Jesús conquistó para nosotros una gran victoria sobre el pecado, la muerte y los poderes del mal. Vamos a leer el primer texto en Salmo 51 del 10 al 19, lo voy a estar leyendo en la PDT. Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Una vez más quiero ser fiel en mi espíritu. No me alejes de ti, ni me quites tu Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo la alegría de tu salvación, y que me sostenga tu espíritu que me guía. Les enseñaré a los rebeldes tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, mi Dios Salvador, merezco la muerte, pero no me castigues, y gritaré de alegría que eres justo. Señor, abre mis labios y te cantaré alabanzas. A ti no te complacen las ofrendas, ni los sacrificios que deben quemarse completamente. Si así fuera, yo te los ofrecería. Los sacrificios a Dios son un espíritu quebrantado. Tú no despreciarás al corazón humilde y arrepentido. Sé bueno con Sión, construye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarán los sacrificios apropiados, las ofrendas y los sacrificios que deben quemarse completamente. Entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Número 1. Recibe los beneficios de su victoria. Me encanta esta oración de David. Muchas veces la he hecho yo mismo. David, como todos nosotros, se había equivocado, había pecado. Clamó a Dios pidiendo perdón y ahora clama victorioso. Cuando pecamos, no perdemos nuestra salvación, pero puede que perdamos la alegría de nuestra salvación, como lo dice en el versículo 12, la parte A. Y David no quiere ser derrotado por el pecado otra vez. Todo esto empieza con un corazón arrepentido y quebrantado, como lo dice en el versículo 17, la parte B de la Reina Valera actualizada 2015. Puedes estar absolutamente seguro que si te acercas a Dios de esta manera, no serás rechazado. Al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. David ora para que se le conceda vivir una vida en victoria. Merece la pena resaltar que la oración de David no es puramente personal. Ora para que también tenga un impacto en la ciudad, como lo dice el versículo 18. Por eso quiero invitarte para que hagamos una oración en esta mañana de una manera bien, pero bien especial. Señor Jesús, hoy clamo a ti pidiéndote un corazón puro, un espíritu perseverante, que tu presencia, Señor, a través de tu Santo Espíritu, me traiga tu poder, Señor. Ese poder que logra derrotar a mi naturaleza pecaminosa, Señor. Que logra derrotar todos los poderes del maligno, Señor. También clamo a ti para que el gozo de la salvación sea restaurado en mí.
Te pido tener un espíritu confiado, que pueda enseñar a otras personas el camino tuyo, Señor, y que pueda hacerlos volver a ellos hacia ti. Te pido que me des una lengua que te alabe. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Te pido hoy por la transformación de nuestra amada nación Colombia. El segundo texto que vamos a leer está en Lucas capítulo 24 del 1 al 35. La noticia de la resurrección. Muy temprano el domingo en la mañana, las mujeres fueron al sepulcro. Llevaban las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que tapaba la entrada del sepulcro. Entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Las mujeres no entendían qué estaba pasando, cuando de repente dos hombres vestidos con ropa muy brillante se aparecieron de pie junto a ellas. Las mujeres tenían mucho miedo y se postraron rostro en tierra. Los hombres les dijeron: ¿por qué están buscando entre los muertos al que está vivo? Jesús no está aquí, ha resucitado. ¿No recuerdan lo que les dijo en Galilea? Les dijo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de pecadores, ser crucificado y resucitar al tercer día. Entonces las mujeres recordaron las palabras de Jesús. Se fueron del sepulcro y les contaron todo a los 11 apóstoles y a los otros seguidores. Estas mujeres eran María Magdalena, Juana, María la mamá de Santiago y otras más. Cuando les contaron a los apóstoles lo que había pasado, no les creyeron porque les pareció que era un disparate. Sin embargo, Pedro se levantó y corrió hacia el sepulcro. Se agachó para ver adentro, pero solo vio la tela con la que habían envuelto el cuerpo. Luego se fue preguntándose qué había pasado. En el camino hacia Emaús, ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban hacia un pueblo llamado Emaús, que queda a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras discutían, Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos, pero no les fue permitido reconocer a Jesús. Entonces Jesús les dijo: ¿de qué tanto hablan por el camino? Los seguidores se detuvieron muy tristes. El que se llamaba Cleofas respondió: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado en ella en estos días? Jesús les dijo: ¿qué quieren decir? Ellos le respondieron: nos referimos a todo lo que sucedió con Jesús de Nazaret, quien por sus hechos y palabras demostró ante Dios y la gente que era un profeta poderoso. Y como los jefes de los sacerdotes y nuestros líderes lo entregaron para que lo sentenciaran a muerte y lo crucificaran, teníamos la esperanza de que Él fuera el que iba a liberar a Israel. Sin embargo, además de todo eso, este ya es el tercer día desde que sucedió todo esto. Y algunas mujeres de nuestro grupo nos contaron algo asombroso. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no encontraron el cuerpo. Vinieron y nos dijeron que habían visto ángeles en una visión. Los ángeles les dijeron que Jesús estaba vivo. Entonces, algunos de los que estaban con nosotros fueron a ver el sepulcro y lo encontraron tal y como las mujeres le habían dicho, pero no vieron a Jesús. Entonces Jesús les dijo: no sean tan tontos. ¿Por qué les cuesta tanto creer todo lo que dijeron los profetas? ¿Acaso no dijeron que el Mesías tendría que sufrir todo eso antes de dar comienzo a su periodo de gloria? Entonces Jesús le explicó todo lo que había sido escrito sobre él en las Escrituras, empezando con los libros de Moisés y todos los profetas. Al acercarse al pueblo que iban, Jesús hizo como que iba a seguir de largo, pero ellos le rogaron con insistencia: quédate con nosotros porque ya está atardeciendo, ya casi es la noche. Entonces Jesús entró y se quedó con ellos. Cuando estaba a la mesa con ellos, tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. En ese preciso instante les fue permitido reconocerlo, pero él desapareció. Los 2 seguidores se dijeron entre sí: con razón sentíamos que el corazón nos ardía de emoción cuando nos venía hablando y explicando las Escrituras en el camino. Entonces se pusieron de pie de inmediato y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos y dijeron: en verdad el Señor ha resucitado, se le ha aparecido a Simón. Entonces los 2 seguidores le contaron a los demás lo que había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando estaba partiendo el pan. Reconoce a Jesús y su victoria.
¿Cómo podemos encontrarnos tú y yo con Jesús hoy? La resurrección de Jesús es un hecho histórico que verdaderamente sucedió. Pero quiero decirte que no simplemente es un hecho histórico. De la misma manera que la gente de aquel tiempo experimentó al Jesús resucitado, tú también puedes experimentar hoy su maravillosa presencia. Y el pasaje de hoy te explica cómo. Aquel día el mundo cambió para siempre. Jesús resucitó el primer día de la semana. Desde entonces, el primer día de la semana, el domingo, se convertiría en el día de descanso y oración. En este pasaje vemos dos piezas de prueba clave acerca de la victoria de Jesús sobre la muerte. La primera de ellas es el cuerpo de Jesús estaba ausente. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor. Versículos 2 y 3. Los ángeles le dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Versículos 5 y 6. De hecho, como había predicho, al tercer día resucitará. Versículo 7. A veces el Nuevo Testamento afirma que Jesús se levantó de entre los muertos, pero lo más frecuente es que se exprese en voz pasiva: fue resucitado. Cuando las mujeres se lo cuentan a los discípulos, no les creyeron. Aún así, podemos imaginarnos la emoción que sintió Pedro, quien salió corriendo al sepulcro. También él vio que el cuerpo de Jesús había desaparecido. Él vio solo los lienzos de lino vacíos. La tumba no estaba vacía, sino que el cuerpo de Jesús estaba ausente. En aquel momento, Pedro tuvo que empezar a darse cuenta de que Jesús había ganado la gran victoria. Jesús había muerto, pero la muerte no era el final. La muerte no ha sido anulada, pero ha sido conquistada definitivamente. Número 2. El mismo Jesús estaba presente. Jesús mismo fue visto. No se trató de simplemente una presencia espiritual. Su cuerpo físico, resucitado y transformado, se hizo presente ante sus discípulos. La primera aparición de la que leemos se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el camino de Emaús. Jesús se revela a dos de sus discípulos de dos maneras. La primera se revela por medio de las Escrituras. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó que se refería a él en todas las Escrituras. Aquel debió ser el estudio bíblico más extraordinario en toda la historia del mundo. Jesús fue explicando paso a paso todos los lugares de la Biblia que trataban de él. ¿Alguna vez has sentido que tu corazón ardía por dentro cuando has escuchado una explicación de la Biblia o la has estado leyendo tú mismo? A veces, cuando estoy leyendo la Biblia o escuchando alguna charla, las palabras se vuelven de repente tan relevantes para mí y para mi vida que siento que Dios me está hablando directamente. Una joven de nuestro grupo pequeño de Alfa empezó a leer la Biblia por primera vez en su vida. Ella lo describe así: era como si las palabras de la Biblia saltaran de las páginas hacia mí. Los discípulos dijeron: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Esto es lo que saboreamos cada vez que escuchamos explicar la Biblia de modo tal que revele a Jesús. La segunda, Él se revela a sí mismo a través del partimiento del pan. Estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Más tarde contaron cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. La descripción que hace Lucas de este encuentro está probablemente contada de una manera que se hace eco de la narración de la última cena de Jesús con sus discípulos. Tiene que animarnos el hecho de saber que podemos encontrar a Jesús en el partimiento del pan. Cuando celebramos el partimiento del pan todos juntos. Las Escrituras y el partimiento del pan son dos de las maneras en las que nos podemos encontrar con Jesús hoy. Él seguirá revelándosenos a medida que estudiemos las Escrituras y partamos el pan juntos. Si quieres experimentar la presencia de Jesús, asegúrate de hacer estas dos cosas seguidamente. Vamos a hacer otra oración. Padre, gracias porque Jesús está vivo en el presente.
Que mi corazón arda cuando estudio las Escrituras, al encontrarme con Jesús por medio de ellas, al recibir el pan y el vino, que mis ojos se abran para reconocer a Jesús. Ahora vamos a leer Josué capítulos 11 y 12. Empezamos en Josué capítulo 11, derrota de las ciudades del norte. El rey Javín de Hazor se enteró de todo esto y decidió reunir a los ejércitos de varios reyes. Entonces envió mensajeros al rey Jobab de Madón, al rey Sinrón, al rey Aksab, a los reyes del norte, los de las colinas y también a los del desierto, a los reyes del área de Galilea, los del Negev, los de los valles occidentales, al rey Nafot, Dor al occidente. También envió mensajeros a los cananeos del oriente y del occidente, a los amorreos, los hititas, los fereceos, los jebuseos de las montañas y los heveos del monte Hermón en la región de Mizpa. Salieron con todas sus tropas, conformando un gran ejército, tantos como los granos de arena en la playa, con muchos caballos y carros de combate. Todos estos reyes se reunieron y acamparon junto al riachuelo de Merón para luchar contra Israel. El Señor le dijo a Josué: no les tengan miedo, yo les daré el poder de derrotarlos. Verán que mañana a esta hora todos estarán muertos. Rómpanle las patas a los caballos del enemigo y quemen sus carros de combate. Así que Josué llegó repentinamente con todo su ejército al arroyo de Merón, los atacó, y el Señor le permitió a Israel derrotarlos. Los atacaron y los persiguieron hasta la gran ciudad de Sidón y Misrefot Mayín, y hasta el oriente del valle de Mizpa. Los persiguieron y atacaron hasta que ninguno de sus enemigos quedó vivo. Josué hizo con ellos lo que el Señor le había dicho. Le rompió las patas a los caballos y quemó sus carros de combate. Al regreso, Josué capturó la ciudad de Hazor y mató a filo de espada a su rey, pues hasta el momento Hazor era la capital de estos reinos. Los israelitas mataron a todo ser viviente en la ciudad. No dejaron con vida a nada que respirara y la incendiaron. Josué capturó todas esas ciudades reales y a sus reyes y los mató a filo de espada, tal como Moisés, el siervo del Señor, había ordenado. Sin embargo, no era la práctica de Israel quemar ciudades construidas en montes. Hazor fue la única de esas ciudades que fue incendiada. Los israelitas saquearon y se apoderaron de todos los bienes y ganado de esas ciudades y mataron a filo de espada a toda la gente sin dejar a nadie con vida. Lo que el Señor le había ordenado a su siervo Moisés, asimismo Moisés se lo ordenó a Josué y Josué así lo hizo. No pasó por alto nada de todo lo que el Señor le ordenó a Moisés. Josué conquistó todo ese territorio montañoso, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los valles occidentales, el valle del Jordán, las montañas de Israel y sus planicies, desde el monte Jalac que se eleva hacia Seir hasta Baal-Gad en el valle del Líbano bajo del monte Hermón. Josué capturó a todos los reyes y los mató, tras combatir contra todos ellos por largo tiempo. Ninguna ciudad hizo tratado de paz con los israelitas, excepto los heveos que vivían en Gabaón. Los israelitas tuvieron que conquistar todas esas ciudades en batalla porque el Señor mismo hizo que los enemigos se pusieran tercos para que enfrentaran a Israel en guerra. Así pudieron ser exterminados totalmente, pues los israelitas no tuvieron compasión de ellos, sino que los mataron a todos tal como el Señor le había ordenado a Moisés. También por la misma época, Josué fue y destruyó a los anaquitas de las montañas de Hebrón, de Debir, de Anab y de todas las montañas de Judá y de Israel. Josué los destruyó completamente junto con sus ciudades. Ningún anaquita quedó en territorio de los israelitas. Algunos quedaron solo en Gaza, Gad y Asdod. Así que Josué tomó toda la tierra de acuerdo a todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés, y Josué se la dio a Israel como una herencia conforme a sus divisiones por las tribus. Luego la tierra descansó de la guerra. Capítulo 12. Reyes derrotados por Israel. Los israelitas ocuparon las tierras al oriente del Jordán, desde el arroyo Arnón hasta el monte Hermón, incluyendo todo el lado oriental del valle del Jordán. Estos son los reyes que derrotaron para poder ocupar la tierra. Sihón, rey de los amorreos que vivía en Hesbón. Él reinaba desde Aroer, que está en las riberas del arroyo Arnón, hasta el río Jaboc. Su territorio comenzaba en el arroyo que era el límite entre su territorio y el de los amonitas. Sihón reinaba sobre la mitad de Galaad. También reinaba sobre el oriente del valle del Jordán, desde el lago de Galilea hasta el mar Muerto, el mar Salado hasta Bet-Yesimot
y hacia el sur hasta el pie de las laderas del monte Pisgah. Los israelitas capturaron también el territorio del rey Og de Basán, uno de los últimos refaítas que vivían en Astarot y en Edrei. Reinaba sobre el monte Hermón, Salcá y todo Basán, hasta los límites de los Gesureos y los Macateos, y sobre medio Galaad hasta los límites del rey Sihón de Hesbón. Moisés, siervo del Señor, derrotó a estos reyes, y este mismo Moisés, siervo del Señor, les dio ese territorio como posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Estos son los reyes que Josué y los israelitas derrotaron al lado del occidente del río Jordán, desde Baal-Gad en el valle del Líbano hasta el monte Jalac que se eleva hacia Seir. Josué repartió ese territorio entre las tribus de Israel de acuerdo a lo asignado a cada una. Hacían parte de este territorio la región montañosa, los valles occidentales, el valle del Jordán, las laderas orientales, las tierras del desierto y el Negev. En las tierras había pertenecido estas tierras a los hititas, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Los reyes derrotaron fueron el rey de Jericó, el rey de Ai, ciudad que quedaba cerca de Betel, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, el rey de Geser, el rey de Debir, el rey de Geder, el rey de Jorbá, el rey de Arad, el rey de Libná, el rey de Adulam, el rey de Maquedá, el rey de Betel, el rey de Tapuaj, el rey de Efer, el rey de Afec, el rey de Sarón, el rey de Madón, el rey de Hazor, el rey de Simrón, Merón, el rey de Asab, el rey de Tanac, el rey de Megiddo, el rey de Sedes, el rey de Jogneán en el Carmelo, el rey de Dor en Nafot Dor, el rey de Goyín en Gilgal y el rey de Tirsa. En total fueron 31 reyes. Número 3. Refleja la victoria de Jesús. Me encantaría saber lo que dijo Jesús acerca de este pasaje cuando recorrió todas las escrituras y les explicó lo que se refería a él en todas ellas, como lo dice ahí en San Lucas capítulo 24 versículo 27. En este pasaje continúa con el tema de las grandes victorias de Josué, Josué 10:10. Aquí leemos cómo los reyes unieron sus fuerzas para luchar con Israel, capítulo 11, versículo 5, pero el Señor le dijo a Josué y a los israelitas, no les tengas miedo. El Señor los entregó en manos de los israelitas. Dios le da la victoria allá donde vayan. Así logró Josué conquistar toda aquella tierra, conforme a la orden que el Señor le había dado a Moisés y se la entregó como herencia al pueblo de Israel. Me imagino que Jesús habría explicado que las tácticas militares de Josué no son un modelo para nadie hoy en día. No obstante, un solo aspecto, la propia victoria, prefiguró la gran victoria de un tipo muy diferente que Dios iba a traer por medio de la muerte y la resurrección de Jesús. Josué fue un arquetipo de Cristo. De hecho, Jesús es la forma griega del nombre Josué y significa el Señor salva. Como leeremos mañana, la victoria de Josué nunca fue completa. El Señor le dijo, ya estás muy viejo y todavía queda mucho territorio por conquistar. Capítulo 13, versículo 1. Solo Jesús trae una victoria completa. Él es aquel a quien apuntan todas las escrituras. Él es el gran vencedor y la fuente de toda posible victoria en nuestras propias vidas. Vamos a hacer una oración bien especial. Señor, gracias por tu gran victoria sobre el pecado y la muerte, así como todos los poderes del mal. Que mi vida hoy refleje esta gran victoria, que lo vea más, no solo en mi vida personal, sino también en nuestra comunidad, a través, Señor, también de nuestra iglesia, en nuestra ciudad y también en nuestra nación. La pastora Pipa añade, tomando Lucas 24 del 1 al 12. Dice, me encanta la combinación de valentía y espíritu práctico que se da en estas mujeres. En cuanto acaba el sábado, ya ellas están camino a la tumba. ¿Dónde estaban los hombres? ¿Totalmente desorientados? Recordemos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y las voces de este podcast son
de Luis Alfonso González y Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.